Pero antes, ahora con esto que aprobaron ya los recursos para la ayuda pública aquí en Estados Unidos, ¿nos podrías dar un panorama de qué es lo que se aprobó, de cómo ha ido el pleito, si se politizó o no en esta crisis tan grave? Y bueno, ¿a quién realmente va a ayudar? Claro. Bueno, en primer lugar, el paquete que se aprueba es un paquete sin precedente reciente, especialmente por el monto. Estamos hablando de 2 millones de dólares en español, o 2 trillones, como le llaman en inglés. Y entiendo que está dividido esencialmente en cuatro componentes. Un componente de ayuda directa a la infraestructura médica del país, que en esencia busca fortalecer la capacidad de atención que tienen los hospitales a lo largo y ancho del país, especialmente en los estados de mayor necesidad. En segundo lugar, un paquete de ayuda a los gobiernos estatales, especialmente los gobiernos estatales que están bregando de manera más directa con la implicación del virus corona. El tercer componente es un componente de apoyo a los negocios, tanto a las grandes empresas como a las pequeñas empresas, para básicamente darles estímulos económicos que les ayuden a digerir lo que ha significado esta política de aislamiento bastante generalizada en el país ahora, que implica básicamente que muchas empresas no pueden funcionar adecuadamente. Y el último componente que está incluido es un componente que tiene que ver con ayuda directa a los contribuyentes tributarios en Estados Unidos. Es decir, esos son los cuatro componentes. Hay expertos que están ya diciendo que tan grande como es, 2 trillones de dólares en contexto estadounidense, se queda corto para la necesidad que el país tiene. Entonces es previsible que esta ayuda pase a ser básicamente una ayuda inicial de lo que pudiera realmente ser un paquete de reforzamiento económico de mucha más grande escala de lo que se aprobó esencialmente anoche, aunque todavía no se ha votado oficialmente en el Congreso a esta hora que hablamos, pero se espera que sea en el curso de estas próximas 2, 3 horas que se apruebe. Oscar, bueno, una de las grandes preguntas que hay, que estuvimos viendo referencia dentro de las negociaciones, es que aunque haya contribuyentes de IT Number, no se estarían dando apoyos económicos a la gente sin un número de seguro social, ¿es correcto? Pues no tengo el dato final, porque entiendo que la Casa de Representantes se empujó de manera bastante fuerte, gracias a la presión que grupos a lo largo y ancho del país, incluyendo Alianza Américas, hicimos para tratar de que se incluya a todo el mundo, sin diferenciar en cuanto a si es un ciudadano, un residente permanente, una persona sin papeles, porque al final de cuentas, en un desafío como el que tenemos ahora, es decir, un desafío de salud pública, es un grave error dejar fuera del sistema de protección a grupos que significan números considerables de personas, porque eso significa esencialmente la creación de flancos que implican más desafíos desde la perspectiva de que cualquier, vamos a decir, cualquier vínculo de una cadena que se queda fuera implica que la cadena se rompe. Y en ese sentido sí lamentamos que el Partido Republicano ha estado muy reacio a incluir a todo el mundo y no solamente a los ciudadanos. Así es, y medidas que ya vimos, ¿no? Canadá tomó la medida de incluir a todo el mundo. O sea, la gente inclusive que no tiene documentos se le iba a apoyar por lo que mencionas, no puedes dejar fuera y evitarlos, ¿no? Porque pues son parte y eso van a ser un problema mayor si no se les da el apoyo. Tampoco tenemos referencia, supongo todo es muy bueno, pues, bueno, nuevo, se aprobó apenas ayer por la noche, pero negocios con IT Number, ¿no? Yo creo que aquí vemos una cantidad de negocios de personas indocumentadas, de inmigrantes, tremendo el comercio, sobre todo en el área restaurantera, aquí en el estado de Illinois. ¿Podrían recibir, hay la esperanza de que reciban estos negocios también apoyos fiscales? Pues es posible que de la ayuda federal, repito, mientras no tengamos el texto no podemos dar una opinión final, pero es muy probable que por la orientación dominante dentro del Partido Republicano, estas personas, digo, empresas que operan con números de identificación tributaria, no necesariamente se incluyen.
Ahora habrá que ver hasta qué punto los estados mismos, los gobiernos estatales me refiero, puedan también complementar esta ayuda del gobierno federal y ellos, pues conociendo precisamente la importante labor que juegan todos los negocios, independientemente de si son negocios operados con números de identificación tributaria o no, pudieran tener apertura a ayudar a cualquier negocio que necesite ayuda en un contexto de crisis como el actual. Así es. Oscar, fíjate que hace unos días escuchábamos al al primer ministro de Francia diciendo que lo que estábamos viviendo era una guerra, ¿no? Contra un enemigo invisible, que lo que estaba sucediendo pues era básicamente pues estar en guerra. Y bueno, aquí en Estados Unidos conocemos que para reelegirse pues se van a guerra. Entonces, ¿qué sucede ahorita con las elecciones, no? O sea, estábamos hace 2 semanas hablando de las primarias demócratas y quién iba a ser candidato y qué iba a pasar, y ahorita el tema completamente muerto con todo esto del coronavirus y nosotros ya próximos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Bueno, indudablemente el tema electoral ha quedado supeditado a los temas de salud pública, específicamente el combate contra el coronavirus. Pero yo creo de que especialmente el Partido Republicano y su candidato Donald Trump ya están viendo de qué manera pueden poner la respuesta a la crisis en función de su estrategia de reelección en el 2020. El ataque, por ejemplo, que se lanzó no solamente aduciendo que estamos en una guerra, que a mí me parece una analogía lamentable porque en realidad lo que tenemos es un enorme desafío de salud pública, no una guerra, pero parece que los políticos reconocen que las guerras son muy atractivas para generar atención y en ese sentido yo creo que también Donald Trump ya ha estado haciendo un viraje en la última semana, por ejemplo, refiriéndose al virus como el virus chino y Sí. no como el coronavirus. De igual manera, también han hablado varios oficiales de alto rango de que la amenaza vino del extranjero y que necesitamos, por lo tanto, contener a los extranjeros, ¿verdad? En Estados Unidos, sin darse cuenta que la mayoría de las personas que se supone fueron los portadores originarios del virus a Estados Unidos son personas más bien blancas que andaban de vacaciones en Europa o incluso en China. Entonces yo creo de que hay indudablemente una intención de parte de políticos, sea en Francia, sea en Estados Unidos u otros países, de culpar al extranjero y de poner la crisis actual en el contexto de la amenaza de seguridad nacional, como sería el caso de un ataque desde el exterior, lo que permitiría usar la analogía de la guerra. Pero yo creo que al final lo que esto nos dice es que hay también intenciones autoritarias detrás de la respuesta al coronavirus, que son un riesgo real en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Así es. Y bueno, me gustaría pasar un poco, Oscar, al tema migratorio. Estábamos leyendo el día de hoy de que ya hubo un oficial de inmigración que custodiaba uno de estos centros de retención que dio positivo en coronavirus. Ya tenemos a la primera persona retenida en un centro de ICE con coronavirus. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Cómo se le va a dar la atención? ¿A dónde los van a mandar? Ya escuchamos que Guatemala cerró fronteras, México está recibiendo gente, pero dicen que solo a la gente que ya está en procedimiento, para que tienen citas básicamente para hablar sobre sus casos de asilo. ¿Qué pasa con estos centros de ICE ante esta crisis? Bueno, yo te diría que lo que nosotros y muchas otras organizaciones hemos demandado es que se le ponga fin a la detención migratoria, porque el mantener los centros de detención abiertos, operando como si nada estuviera pasando, volvemos al tema de cómo se crean flancos de ataque, flancos que permiten dificultar la batalla contra el coronavirus y creemos de que sería mucho más sensato que las personas que están detenidas en centros migratorios regresen a su casa, regresen a sus familias y más bien reciban cualquier atención que se necesita como parte de la respuesta amplia que se necesita articular a lo largo y ancho del país.
Lamentablemente, aunque la demanda creemos desde una perspectiva de salud pública es sensata, tiene sentido, no necesariamente la van a escuchar quienes están ahora decidiendo, especialmente en una división del gobierno como lo es el Departamento de Seguridad Doméstica. Lo mismo te diría con lo de las deportaciones. La información que nosotros tenemos es que a pesar de que gobiernos como el de El Salvador, Guatemala, Honduras, hablaron de cerrar enteramente el ingreso de extranjeros al país o de cualquier aeronave del extranjero aterrizando en sus territorios nacionales, lamentablemente esto no se ha aplicado al caso de vuelos que transportan a personas deportadas, es decir, que siguen vigentes las deportaciones. Incluso tenemos algunos reportes no confirmados de que niños menores de edad no acompañados están siendo enviados de regreso en el contexto de esta batalla contra el coronavirus, cuando lo más sensato sería darles atención a esos niños acá como parte de la respuesta general que se necesita articular. Lamentablemente, insisto, esta administración en particular está muy, pero muy decidida a seguir adelante, eso sí, mira, una guerra contra los migrantes sin descanso. Así es, con todo el coronavirus y lo que venga. Oscar, esta es una última pregunta, nos llamó mucho la atención y bueno, pues se fue viral, ¿no? Este video de Bukele diciendo que cancelaban los pagos de electricidad, los pagos de renta, pues decisiones bien radicales que hemos visto ya en países europeos, pero pues obviamente con una capacidad económica mucho superior, mucho más grande a la que tenemos en América Latina. Que no, y luego decíamos, bueno, ¿realmente se puede llevar a cabo en un país como El Salvador o son medidas populares? ¿Cómo ves tú toda esta situación? Bueno, mira, lo que te puedo decir es que hay muchas promesas que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Yo creo que en términos generales su respuesta bastante rápida de cerrar el ingreso al país, de poner a la gente en cuarentena, desde una lógica de salud pública son medidas que tienen sentido. El problema es que se han prometido también muchas otras cosas que básicamente todavía no se concretizan, no están disponibles. Por ejemplo, el anuncio, incluso el de esta mañana o anoche más bien dicho, de que iba a dar una ayuda económica a las personas que han visto sus condiciones laborales cesar a razón de la respuesta a la crisis. El anuncio pues salió, se hizo viral en Twitter, pero nadie sabe cómo, cuándo y dónde. Y en este sentido sí yo creo de que hay una tendencia fuerte a hacer uso de anuncios que tienden a tener mucho eco popular, pero sin explicar, uno, cómo se van a materializar y número dos, que quizás es lo más importante, cómo se paga, ¿verdad? Por estas medidas, sin hacer cambios fundamentales en campos de política pública como lo es la política tributaria en un país como El Salvador. Así es, así que bueno, pues historias, cuentos de hadas, ¿no? Básicamente cuando lo escuchábamos. Es un riesgo, sin duda. Sí. Oscar, Se, muchísimas gracias, dígame, se padre. me permiten antes nada más de que se retire Oscar. En una conferencia reciente de prensa, el presidente Donald Trump dijo textualmente, abriremos el país el domingo de Pascua, 12 de abril. ¿Qué implica esto, Oscar? Y luego y agregó, debemos relajar las restricciones y abrir el país contra este enemigo visible, al que derrotaremos el domingo de Pascua. Bueno, yo creo que el anuncio es un anuncio, en primer lugar, electoral. O sea, es un anuncio que busca ubicar al presidente como un mesías que por decreto divino de alguna manera va a curar y va a parar el avance del virus. Y por el otro lado, también es un anuncio que refleja el distanciamiento enorme que hay entre esta administración y la ciencia. Todos los médicos, todos los expertos, todos los epidemiólogos están diciendo que es absurdo suponer que de aquí a 3 semanas se va a lograr contener el problema que tenemos en este momento de transmisión exponencial del virus. Por lo tanto, el anuncio del presidente no tiene mucha viabilidad científica. Sin embargo, repito, esta es una administración que se ha caracterizado por su rechazo a la ciencia y más bien el seguir prácticamente anuncios irresponsables que no tienen ninguna base de realidad como para ser funcionales.
Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por participar con nosotros. No, al contrario, es un placer. Gracias por la invitación. Espero que sigan bien y saludables en estos tiempos difíciles y les agradezco la invitación. Muchísimas Igualmente. gracias, Oscar, y esperamos contar contigo próximamente. Ojalá que así sea. Cuídense mucho. Hasta Igualmente. luego, Oscar.